La gente de los Andes siempre ha creído que las montañas tienen alma. Los nevados no son simples rocas cubiertas de hielo, son seres vivos, guardianes eternos, espíritus antiguos a los que llaman apus. Algunos protegen, otros castigan, y unos pocos esconden un secreto tan oscuro que se convierte en maldición. En un pequeño pueblo al pie del nevado Antay, los ancianos repetían una advertencia que a los forasteros les sonaba a cuento. Si escuchas el silbido del apu, no respondas, no mires atrás, porque nunca volverás. Las historias hablaban de un eco extraño que descendía de las montañas en las noches más frías. No era un viento cualquiera, sino un silbido agudo, humano, insistente. Se decía que ocurría 3 veces y al tercer silbido, el alma de quien lo escuchaba ya estaba condenada. El pueblo había aprendido a respetar ese silencio. Los pastores no subían de noche. Los viajeros apresuraban sus pasos y en las fiestas, cuando el licor encendía la valentía de los hombres, los más viejos apagaban la música y susurraban: «No provoquen al apu, él escucha y él cobra». Pero como toda maldición, había quienes no creían. Era invierno y la nieve había caído más pronto de lo esperado. Amaru, un joven pastor de apenas 17 años, cuidaba sus llamas en los alrededores del pueblo. Tenía el carácter rebelde de la juventud y la terquedad de quien no conoce el miedo. Su abuela, la más anciana de la comunidad, le repetía cada noche: «Si escuchas un silbido en la montaña, hijo, reza y cierra los ojos, no contestes jamás». Amaru reía. Para él, los silbidos no eran más que el viento jugueteando entre las rocas. Pero todo cambió una noche. El aire estaba helado, la luna apenas iluminaba los picos nevados y el silencio se volvió tan espeso que ni los perros ladraban. Entonces lo escuchó. ¡Fiu! Un silbido largo, prolongado, que descendía de lo alto. Amaru se quedó quieto, con la piel erizada. Recordó las advertencias, pero su orgullo pudo más. «¿Quién anda ahí?», gritó. El eco le devolvió su propia voz, pero luego, ¡fiu! El segundo silbido, más cercano, más humano. Las llamas comenzaron a inquietarse, los perros a gemir con miedo. Amaru tragó saliva, sintiendo que algo invisible lo observaba. La montaña, oscura y majestuosa, parecía respirar. Entonces, en el filo de un risco, vio una sombra, alta, imposible, con forma humana, pero cubierta de hielo y piedra. Sus ojos brillaban como carbones en la oscuridad. Amaru retrocedió, aterrado, pero aún se resistía a creer. «No te temo», gritó con voz temblorosa. El pueblo ya no dormía. Cada noche los silbidos regresaban, cada vez más cercanos, más insistentes. Algunos los escuchaban dentro de sus casas, como si alguien estuviera silbando en sus oídos. Los niños despertaban llorando y los ancianos se estremecían al recordar historias que nunca quisieron contar. Las desapariciones continuaban. Un pastor, una partera, incluso un niño pequeño.
todos tragados por la montaña sin dejar más rastro que huellas que terminaban en la nieve. Era como si el Apu estuviera reuniendo un ejército invisible. La comunidad estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando los más viejos revelaron la verdad que habían callado por generaciones. En tiempos antiguos, cuando el Apu despertaba hambriento, se le debía ofrecer un sacrificio humano. Solo así se calmaba su furia. El pueblo se dividió. Algunos se negaban rotundamente a repetir aquellos actos prohibidos. Otros, dominados por el miedo, creían que no había otra salida. «Si no lo hacemos, todos moriremos», dijo un anciano. «Ya se ha llevado demasiados. El próximo podría ser tu hijo». La tensión se volvió insoportable. Fue entonces cuando la abuela de Amaru, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó en medio de la asamblea. «Yo iré», dijo con voz firme. «Él me quitó a mi nieto. Déjenme enfrentar al Apu y terminar con esto». Nadie se atrevió a detenerla. La comunidad la acompañó hasta las faldas de la montaña, llevando ofrendas de coca, chicha y velas. El aire era tan frío que calaba en los huesos, y el viento silbaba como burlándose de ellos. La anciana se arrodilló, extendió sus manos hacia el nevado y gritó: «Aquí estoy, tómame a mí y deja a los demás». El silencio se hizo pesado. Por un momento todos pensaron que nada pasaría, pero entonces un silbido atravesó el aire, largo, agudo, imposible de soportar. ¡Fiu! Las piedras comenzaron a temblar, la nieve se desprendió en pequeños aludes y una sombra gigantesca se alzó en la cima del nevado. No tenía forma definida, era montaña y espectro al mismo tiempo, un cuerpo de hielo y roca con ojos brillantes como carbones encendidos. El Apu había respondido. La anciana cerró los ojos, esperando su destino. El viento sopló con tal fuerza que los demás fueron arrojados al suelo. El silbido se convirtió en un rugido, y de pronto todo quedó en penumbras. Cuando la comunidad abrió los ojos, ella ya no estaba. Solo quedaba su bastón clavado en la nieve. Por primera vez en semanas, esa noche no hubo silbidos. El pueblo durmió con un alivio inquieto, sabiendo que la anciana había calmado la furia del Apu, al menos por un tiempo. Sin embargo, la paz duró poco. Meses después, un grupo de viajeros pasó por el pueblo. No conocían las historias ni las advertencias, y al subir por los senderos nevados, alguien silbó una melodía para entretenerse. El eco respondió con el mismo silbido, perfecto, idéntico. Los pobladores que lo escucharon se miraron con horror. Supieron que el sacrificio no había sido suficiente. El Apu nunca se calma por completo, solo espera. Desde entonces se dice que en las noches frías, cuando el viento baja desde las cumbres, si escuchas un silbido, no debes responder jamás, porque no es el viento, ni un pastor perdido, es la montaña llamándote. Y si contestas, ya no habrá marcha atrás. El eco
se quedará contigo hasta el último de tus días. Y fue entonces que lo escuchó por tercera vez, Fiu. Ese silbido no era viento, era un llamado, un pacto, una sentencia. Amaru sintió que algo le arrancaba el calor del cuerpo. Sus labios se entumecieron, sus manos dejaron caer el cayado y en sus oídos solo quedó ese eco maldito. El muchacho corrió, tropezando entre las piedras, bajando hacia el pueblo con un terror que nunca había sentido. Llegó jadeando a su casa con la mirada perdida. Su abuela lo recibió horrorizada. Hijo, ¿escuchaste los 3 silbidos? Amaru apenas pudo asentir. Y esa misma noche, mientras dormía, el pueblo entero oyó un grito desgarrador. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron helado, rígido, con los ojos abiertos hacia el techo, como si aún viera la montaña mirándolo. Desde ese día, los pobladores supieron que el Apu había despertado, y lo peor estaba por venir. La muerte de Amaru marcó un antes y un después en el pueblo. Los ancianos lo entendieron de inmediato. El Apu había despertado. El muchacho había respondido al silbido, y eso bastaba para que la montaña lo reclamara. El entierro se hizo bajo un cielo plomizo, con toda la comunidad reunida. Nadie lloraba en voz alta, porque en los Andes saben que los espíritus escuchan y el llanto desesperado puede llamar a otros males. Solo su abuela, con los ojos rojos y la voz quebrada, murmuraba: «Se lo advertí, le dije que no contestara». La noticia corrió rápido y con ella el miedo. Los niños ya no jugaban en las calles después del atardecer. Los pastores bajaban sus rebaños antes de que el sol se escondiera. Y en cada fogón de las casas se rezaba un Padre Nuestro antes de dormir. Pero el Apu no había terminado. Unas semanas después, Quilla, una joven pastora que solía subir con sus ovejas al filo del cerro, desapareció. Sus animales regresaron solos, balando de forma extraña, como si hubieran sido espantados. Los hombres subieron a buscarla, pero no hallaron rastro. Solo encontraron, entre las piedras, una prenda desgarrada y unas huellas que se perdían en la nieve. Esa noche, algunos vecinos juraron escuchar un silbido entre los vientos y un eco de risas infantiles que bajaba desde la montaña. El pueblo comprendió. Quilla había sido la segunda víctima. El miedo se transformó en paranoia. Nadie quería salir de noche, los caminos quedaron desiertos y hasta las fiestas patronales fueron suspendidas. Era como si la montaña hubiese extendido su sombra sobre todos. Fue entonces cuando llegó un forastero, un hombre de piel curtida por el sol, barba espesa y mirada desafiante. Venía de la ciudad, buscando trabajo como minero en los socavones cercanos. Se hacía llamar Rojas y lo primero que hizo al escuchar las advertencias de los pobladores fue soltar una carcajada. ¿Un espíritu que silba? Se burló frente a la cantina. Son cuentos para asustar a los niños. Si ese tal Apu existe, que venga a buscarme. Los hombres lo miraron en silencio, con respeto y miedo. Uno de los ancianos se acercó y apoyándose en su bastón, le dijo: «Hijo, no juegues con lo que no entiendes. Aquí la montaña es Dios y demonio. Si la provocas, ella cobra caro». Rojas sonrió con soberbia. «Yo no le temo a montones de piedras y hielo». La provocación estaba hecha.
Días después, Rojas decidió subir solo al nevado, como para demostrar su valentía. La comunidad lo miró partir con el presentimiento de que no regresaría. Llevaba una botella de aguardiente y un machete, convencido de que nada podía dañarlo. Esa noche, en el pueblo, mientras todos se recogían temprano, el viento trajo consigo el primer silbido. ¡Fiu! Un murmullo agudo, lejano, pero inconfundible. Los perros aullaron, las velas parpadearon y las madres apretaron a sus hijos contra el pecho. Nadie se atrevió a mirar por las ventanas. Luego vino el segundo. ¡Fiu! Más cerca, más nítido, como si alguien silbara a las puertas mismas de las casas. Y al tercero, un grito. Un alarido desgarrador que descendió desde las faldas del nevado hasta perderse en los valles. Nadie salió a mirar, nadie quiso saber. Al día siguiente, encontraron a Rojas al pie de la montaña, rígido, con la boca abierta como si hubiera querido seguir gritando. En su pecho, incrustada como una ofrenda macabra, había una piedra cubierta de escarcha. El mensaje era claro. El Apu no perdonaba la soberbia. Los ancianos, alarmados, se reunieron en consejo. Decían que la montaña pedía algo, que en tiempos antiguos, para apaciguar al Apu, se realizaban ofrendas y rituales con hojas de coca, chicha y sangre de animales. Algunos murmuraban en voz baja que antes incluso se habían hecho sacrificios humanos. La abuela de Amaru habló con voz temblorosa. El Apu está hambriento y si no lo calmamos, vendrá por todos nosotros. El miedo se transformó en desesperación. La comunidad sabía que algo debía hacerse, pero nadie quería recordar los rituales prohibidos. Nadie quería cargar con la culpa de despertar esa memoria sangrienta. Sin embargo, cada noche los silbidos se repetían y cada vez alguien más desaparecía. El pueblo estaba condenado y el Apu lo sabía. El pueblo ya no dormía. Cada noche los silbidos regresaban, cada vez más cercanos, más insistentes. Algunos los escuchaban dentro de sus casas, como si alguien estuviera silbando en sus oídos. Los niños despertaban llorando y los ancianos se estremecían al recordar historias que nunca quisieron contar. Las desapariciones continuaban. Un pastor, una partera, incluso un niño pequeño, todos tragados por la montaña sin dejar más rastro que huellas que terminaban en la nieve. Era como si el Apu estuviera reuniendo un ejército invisible. La comunidad estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando los más viejos revelaron la verdad que habían callado por generaciones. En tiempos antiguos, cuando el Apu despertaba hambriento, se le debía ofrecer un sacrificio humano. Solo así se calmaba su furia. El pueblo se dividió. Algunos se negaban rotundamente a repetir aquellos actos prohibidos. Otros, dominados por el miedo, creían que no había otra salida. «Si no lo hacemos, todos moriremos», dijo un anciano. «Ya se ha llevado demasiados. El próximo podría ser tu hijo». La tensión se volvió insoportable. Fue entonces cuando la abuela de Amaru, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó en medio de la asamblea. «Yo iré», dijo con voz firme. «Él me quitó a mi nieto.
Déjenme enfrentar al Apu y terminar con esto. Nadie se atrevió a detenerla. La comunidad la acompañó hasta las faldas de la montaña, llevando ofrendas de coca, chicha y velas. El aire era tan frío que calaba en los huesos y el viento silbaba como burlándose de ellos. La anciana se arrodilló, extendió sus manos hacia el nevado y gritó: «Aquí estoy, tómame a mí y deja a los demás». El silencio se hizo pesado. Por un momento, todos pensaron que nada pasaría. Pero entonces, un silbido atravesó el aire, largo, agudo, imposible de soportar. Las piedras comenzaron a temblar, la nieve se desprendió en pequeños aludes y una sombra gigantesca se alzó en la cima del nevado. No tenía forma definida, era montaña y espectro al mismo tiempo. Un cuerpo de hielo y roca con ojos brillantes como carbones encendidos. El Apu había respondido. La anciana cerró los ojos, esperando su destino. El viento sopló con tal fuerza que los demás fueron arrojados al suelo. El silbido se convirtió en un rugido y de pronto todo quedó en penumbras. Cuando la comunidad abrió los ojos, ella ya no estaba. Solo quedaba su bastón, clavado en la nieve. Por primera vez en semanas, esa noche no hubo silbidos. El pueblo durmió con un alivio inquieto, sabiendo que la anciana había calmado la furia del Apu, al menos por un tiempo. Sin embargo, la paz duró poco. Meses después, un grupo de viajeros pasó por el pueblo. No conocían las historias ni las advertencias, y al subir por los senderos nevados, alguien silbó una melodía para entretenerse. El eco respondió con el mismo silbido, perfecto, idéntico. Los pobladores que lo escucharon se miraron con horror. Supieron que el sacrificio no había sido suficiente. El Apu nunca se calma por completo, solo espera. Desde entonces se dice que en las noches frías, cuando el viento baja desde las cumbres, si escuchas un silbido, no debes responder jamás, porque no es el viento ni un pastor perdido, es la montaña llamándote. Y si contestas, ya no habrá marcha atrás. El eco se quedará contigo hasta el último de tus días. Historias como esta se esconden en cada rincón de los Andes. Y si quieres seguir descubriéndolas, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y acompáñame en este viaje de leyendas donde el miedo nunca duerme.